Buenos días, compañeros. Este video tiene como objetivo leerles un artículo de la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, Colombia. El autor de este artículo es Carlino Paula 2008. Lleva por título Leer y escribir en la universidad una nueva cultura, porque es necesaria la alfabetización académica. Resumen: ¿qué lugar ocupa la lectura y la escritura en la universidad? ¿Qué inserción curricular tienen el conjunto de las cátedras? Con el objetivo de responder estas preguntas para los casos de Argentina, Estados Unidos, Canadá y Australia, se analizaron documentos impresos y virtuales y se realizaron entrevistas a alumnos y docentes universitarios. La muestra, conformada por más de centenares de universidades, permite constatar la concepción relativa a estas prácticas, así como los sistemas institucionales y las políticas institucionales desarrolladas. La comparación muestra dos tipos de cultura académicas polares. Por un lado, la universidad anglosajona tiene consolidados sistemas a través de los cuales la escritura académica es objeto de enseñanza a lo largo y ancho de los estudios superiores. En contraposición, la Universidad Argentina carece de políticas claras relativas a la alfabetización académica, aunque desde hace un lustro presentan variadas experiencias incipientes. Estas diferencias en el plano de la acción va acompañada de contrastes, concepciones sobre qué son la lectura y escritura académica, cómo se aprende y se enseña, y en cuanto a la autonomía o no de los universitarios para incorporarse a la práctica lectoescritora de las comunidades disciplinares y profesionales. Estos resultados contribuyen al debate sobre la responsabilidad institucional por la alfabetización académica, para la cual se analizan los obstáculos principales, palabras claves como escritura, lectura, universidad, enseñanza y aprendizaje. Introducción. Este artículo se propone someter a consideración un estudio contractivo iniciado en el año 2000 sobre concepciones y formas de enseñanza de la escritura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y la escritura en la universidad como una responsabilidad compartida entre alumnos, docentes y universidades, y con el apoyo de diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y representaciones que en nuestra cultura universitaria aparecen como naturales son apenas algunas entre otras opciones didácticas y políticas educativas. Es decir, la práctica a la que estamos acostumbrados no necesariamente debería ser como son, dado que existen otras alternativas. Por lo anterior, un estudio de contraste entre distintas culturas académicas ayudan a volver observable lo que suele resultar invisible por ser cotidiano y obvio. Dicho de otro modo, apreciar qué se hace en otros lugares del mundo sirve para darnos cuenta de dónde estamos situados. Sin un parámetro de comparación, lo que hacemos habitualmente nos resulta natural. Lo damos por único, universal, necesario. El contraste con otras prácticas de enseñanza sirve para desnaturalizarlo, incluso para abrir la puerta al cuestionamiento de las propias representaciones y prácticas. Este es un primer paso necesario, pero no suficiente para un cambio. El cambio puede ir en distintas direcciones y el ideal es la educación más democrática, en la que se distribuye el conocimiento de calidad entre un número mayor de personas. Esa sería la dirección que, definiendo una educación más equitativa, en la cual se intente descubrir el capital cultural entre más personas que las que actualmente lo tienen. En segunda parte del trabajo, expondré las razones por las cuales es necesario ocuparse de la lectura y la escritura en la educación superior
y examinaré los principales obstáculos para hacerlo. 2. Estudios sobre representaciones y formas de enseñanza de la lectura y escritura académica en las universidades anglosajonas y argentinas. Este artículo surgió en el año 2000, en el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes de tiempo parcial o profesores de la cátedra mayoritariamente se despreocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos y enseñaban solo contenidos conceptuales. En varios casos, en algunas pocas carreras y universidades se enseñaba la lectura y la escritura, pero restringida a talleres al comienzo de la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos se quejaban de lo poco y mal que leían y escribían los estudiantes. Es decir, las dificultades de los alumnos sí era algo visible. Para ubicar a la audiencia, preciso explicar el contexto de la investigación. En Argentina, las universidades son mayoritariamente públicas y totalmente gratuitas. Existen pocas universidades privadas. Por consiguiente, la mayor cantidad de estudiantes asisten a universidades públicas y solo algunas de ellas tienen un examen de ingreso que restringe la entrada con cupos. La calidad de la educación de la universidad pública suele ser, no en todos los casos, pero sí en buena parte, superior a la educación que imparten en las universidades privadas. En el año 2000, cuando inicié esta investigación, el contexto investigativo en Argentina estaba dado por estudios que se centran en los problemas que tenían los estudiantes para escribir. Se realizaban muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran análisis de múltiples dificultades. Se había diagnosticado todo lo que no se sabía hacer los estudiantes universitarios. En mayor proposición, se hacían algunos estudios que también ponían de relieve las dificultades de comprensión de textos de alumnos universitarios. Además, se investigaban los procesos de escritura en alumnos. Se puede notar que no se analizaban estudios sobre la enseñanza. ¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año 97, indagué los procesos de retroescritura en estudiantes universitarios, en una muestra de 90 casos. El propósito era observar cómo transformaban borradores en textos definitivos en una situación de clase de práctica de examen. Encontré que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, es decir, léxica, morfosintácticos y ortográficos. No hacían una relación sustantiva ni una reestructuración global del texto. No volvían a pensar lo que querían decir y cómo lo querían decir. Si bien este estudio replicaba en partes investigaciones francesas, los resultados de uno y otro fueron distintos en trabajos franceses. Violat, Rousseau, Fleury, 1994. O incluso en los estudios clásicos sobre los procesos de escritura de expertos y novatos, 1992 y 1986. Se encontraban alumnos universitarios expertos que producían buenos textos que revisaban a fondo sus escritos. En mi estudio, los universitarios tenían a revisar sus textos superficiales y linealmente como inexpertos, por lo que repliqué el estudio un par de veces. Volví a analizar los resultados y obtuve siempre lo mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Esta sostenida diferencia en los resultados finalmente me llevó a formular la pregunta que abrieron las puertas a la investigación que aquí se presentó. ¿Acaso no será que se le encuentran otros entre estos autores se deben a estudiantes que reciben otra formación? No se trata de lo que está en juego, no solo procesos cognitivos de la escritura, sino que también están interviniendo culturas académicas distintas,
responsables de la diferencia entre mis resultados y los de otros autores? Con estos interrogantes plantea las siguientes hipótesis. Escribir y revisar no son solo procesos cognitivos, sino que son prácticas que se dan en ciertas culturas que usan la escritura para determinados fines y no se dan en otras. No son solo cuestionamientos de pensamientos, cognitivas, son formas sociales que hacen cosas con el lenguaje escrito, propias de ciertas comunidades que usan la escritura para determinados propósitos. En la cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir solo para ser evaluados. En general, nadie les enseña a escribir y menos a revisar. Son muy escasas las excepciones. Por lo tanto, reflexioné que era probable que las prácticas de escritura que la tradición educativa argentina propone fuera una parte responsable o al menos contribuyera al cúmulo de las dificultades diagnosticadas. Así surgió la necesidad de estudiar que de otro modo estas culturas académicas enseñaban prácticas de escrituras que producen efectos diferentes en los alumnos. La intención fue investigar cómo se enseñaba la escritura en la universidad fuera de Argentina. Elegir este nuevo problema para la investigación se justificaba en la noción de que los contextos de enseñanza son culturas académicas particulares que inciden en la forma de escribir, en los procesos, en los géneros textuales que se producen, en las diferencias encontradas y en la calidad de los textos producidos. En síntesis, el objetivo general del estudio que ahora voy a detallar fue contrastar la cultura académica anglosajona y argentina en lo relativo a de la lectura y la escritura promovida en la universidad. Entiendo por cultura académica tanto las representaciones o concepciones sobre la escritura y la lectura académica, como las prácticas o la forma de enseñar en la universidad. Específicamente, el trabajo se orientó a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se dice acerca de leer y escribir en las universidades? ¿Qué se hace para enseñar a escribir en las universidades? ¿Qué diferencia existe entre las culturas anglosajona y argentina? Diseño metodológico. Se trabajó con un método constructivo que implica describir y caracterizar representaciones y sistemas o formas de enseñanza de la lectura académica y comparar los datos recogidos de las universidades anglosajonas con los obtenidos en las universidades argentinas. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 12 australianas, 79 estadounidenses y 24 canadienses. La muestra incluyó distintas clases de universidades dependiendo de si se dedicaban o no a la investigación y del número de estudiantes y de su prestigio. El criterio para cerrar la muestra es que el método cualitativo como Strauss y Corbin, 1990, o Maxwell, 1996, llaman saturación teórica, es decir, buscan información y detenerse cuando los datos empiezan a dar sistemáticamente la misma información, cuando no parecen cuestiones nuevas. Esto ocurrió cuando se tenía alrededor de 30 universidades y los datos empezaron a repetirse. Sin embargo, la muestra fue extendida luego que intentaban generalizar los resultados obtenidos. Se recogieron dos clases de datos, documentales y entrevistas. Los primeros fueron documentos impresos y mayoritariamente virtuales, obtenidos a través de una extensa búsqueda en Internet. Los documentos recogidos y analizados relativos a la enseñanza de la asignatura y la enseñanza de la escritura en la universidad fueron los siguientes. Programa de estudio de las carreras y diversas cátedras. Estatutos universitarios, reglamentos e informes institucionales en las universidades anglosajonas, en los cuales aparecía la escritura. En cambio, en las universidades argentinas
la escritura no se mencionaba. Orientaciones a los alumnos dadas por los profesores de las cátedras. Consignas, rejillas de evaluación, propuestas didácticas, materiales elaborados por centros de escrituras en universidades anglosajonas distintas a alumnos y docentes. Actas de congresos con ponencias, donde se mencionaba qué se hace con la escritura en la universidad y artículos publicados por docentes. Lo anterior se consiguió especialmente para países anglosajones, a través de sitios de internet de distintas universidades. En cambio, en las universidades argentinas, el material recogido era predominantemente impreso. A la vez, se visitaron 3 universidades anglosajonas: Princeton en Nueva Jersey, McGill en Montreal, Canadá, y la Universidad de Auckland, que aunque queda en Nueva Zelanda, aportó información para empezar a saber lo que estaba ocurriendo en Australia. Además, se entrevistó a los responsables de los programas de escritura. Además, se visitaron universidades argentinas, en las que se sostuvieron conversaciones informales como profesores, y adicionalmente se realizaron encuestas y entrevistas a estudiantes. Análisis de datos. Para analizar la información, se caracterizaron, por un lado, las representaciones a partir de los siguientes ejes: cómo se concibe la lectura y la escritura, cómo se entiende su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación, qué se piensa de los alumnos universitarios con relación a ellos. Por otro lado, se analizaron las prácticas, pero la práctica enunciada. No se observaron clases, se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice. Los ejes para examinar estas prácticas fueron los sistemas de enseñanza de la escritura y el grado de responsabilidad institucional asumido. Representación sobre la lectura. Para los fines de análisis de la representación, hará un contexto en el que la posición se distingue en forma polar. En el lado izquierdo de la tabla número 1 aparece la concepción habitual predominante en Argentina. En el lado derecho, la figura de la concepción difundida por la investigación en las universidades anglosajonas. Debo decir que en mi estudio de la lectura no aparece teorizable, ni en la universidad anglosajona ni en las argentinas. Las universidades anglosajonas se ocupan especialmente de la escritura. La lectura es un insumo para la escritura, es decir, se escribe a partir de fuentes escritas, de fuentes que se leen, pero la lectura en sí misma no aparece tan teorizada como está así en la escritura. Tabla 1. Comparación entre la concepción de la lectura subyacente a la práctica de la Universidad Argentina y la difundida por la investigación. En esta tabla hay 2 filas: concepción habitual en Argentina y concepción difundida por la investigación. Concepción habitual en Argentina: encontrar un significado ya dado, igual para todos. Concepción difundida por la investigación: buscar ciertas categorías de análisis propios de la comunidad disciplinar. Concepción habitual en Argentina: habilidad básica, transferible a cualquier texto, adquirida de una vez y para siempre. Concepción difundida por la investigación: práctica social dentro de un grupo cultural que maneje ciertos textos aprendidos en su contexto. En las cátedras universitarias argentinas, ni la lectura ni la escritura aparece como objeto de reflexión. La concepción habitual sobre la lectura, subyacentes en las prácticas, es para que leer es encontrar un significado ya dado en el texto, igual para todo. En cambio, la investigación señalada que leer es buscar información con ciertas categorías de análisis, categorías propias de una comunidad disciplinar,
Los lectores de distintas disciplinas van a buscar en los textos aspectos diferentes de leer la manera distinta. La concepción habitual en Argentina es que la lectura es una habilidad básica transferible en cualquier texto que se adquiere al comienzo de la escolaridad, de una vez y para siempre. Por el contrario, las investigaciones muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural, que maneja ciertos textos y que se aprenden en su contexto. Ilustraré estas representaciones con algunos fragmentos de entrevista. En esta respuesta que da un estudiante de primer año de arte, es evidente que para él hay una gran diferencia entre la forma de leer para la universidad y la que él está acostumbrado a realizar en la secundaria. Estudiante de primer año de arte dice: cuando entré al ciclo básico común, el primer año de la Universidad de Buenos Aires, era como un mundo diferente. Temas mucho más complicados. En la secundaria, lo que se pregunta en los exámenes lo tenés en el libro, en el manual. Escuchad las clases y repetís. ¿Acaso en la facultad te dan un montón de textos, muchos más complejos, en los que nada se toma como una verdad absoluta, sino que son opiniones de diferentes autores y reflexiones o cosas así, y vos tenés que aprender a entender cada una de ellas? Este alumno señala que en la universidad las prácticas de lectura difieren de las requeridas en las escuelas secundarias, en cuanto a las que se multiplican los textos, los autores y la postura sobre un mismo tema. El conocimiento contenido en los textos no se considera absoluto, sino relativo a un punto de vista. En la educación previa, en cambio, los textos parecen contener posiciones únicas y leer es recogerlas. Miremos dos fragmentos más. De un estudiante de primer año de psicología, dice: lo que me permite es que la deducción de una pueda sacar, extraer, y no están escritas en ningún lugar del texto. Entonces, a veces me resulta difícil saber si está bien. En el secundario está todo en el texto. Se responden las preguntas directamente, localizando información de un texto y copiando las respuestas aparte. En la universidad no podéis seguir haciendo eso. Vemos que este estudiante reitera que en la escuela secundaria leer consiste en localizar información en los textos para responder preguntas superficiales, que no requieren realizar inferencias poniendo la relación en distintas partes del texto. En cambio, la lectura en la universidad exige una construcción del lector, deducir, porque lo importante no está escrito ni puede ser localizado, sino que ha de ser inferido. En relación con los modos de leer específicos del contexto universitario, otros estudiantes también de primer año señalan que las preguntas de los exámenes parciales o el trabajo en clase le indica cómo leer al estudiante. Por ejemplo, manifiesta que su docente le dio una pregunta: ¿qué cosa le agrega al tu ser amar? Ante la cual el estudiante realiza la siguiente reflexión. Un estudiante B, educación. Bueno, entonces con esta pregunta yo sé que amar y al tu ser lo tengo que estudiar junto porque se complementan. Pero en verdad yo lo vi. Yo los estudié por separado. Con esta pregunta yo ya sé que me va a preguntar sobre la relación, pero si no me dijera esta pregunta por anticipado, yo no lo sabría. Relacionar autores y los planteamientos de sus textos es una forma de lectura propia de la universidad. En las escuelas secundarias argentinas no se requieren esta forma de lectura. Representación sobre la escritura. Nuevamente, la concepción habitual en Argentina es que hay una única manera de escribir bien.
Por el contrario, en las universidades anglosajonas estudiadas se sostiene que aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas para cualquier texto, los géneros discursivos son múltiples. Por lo tanto, hay distintas formas de escribir bien. Tabla número 2. Comparación habitual en Argentina y concepción difundida por la investigación en países anglosajones. Concepción habitual en Argentina. Hay una única manera de escribir bien. Escribir una habilidad básica general y por lo tanto transferible. Actividad monológica. Canal para comunicar lo que ya se sabe. Escribir es lo que se hace después de pensar. Labor instantánea. El conocimiento se produce y luego se escribe. En cambio, en la concepción difundida por la investigación en países anglosajones, aunque gramática y ortografía son normativas únicas, los géneros discursivos son múltiples. Escribir es una práctica social propia de cada comunidad discursiva, como convenciones disciplinares, institucionales, geografía, etc. Actividad dialógica, retórica e intertextual. Herramientas epistémicas para elaborar el conocimiento y organizar lo pensable. Escribir es un método para pensar. No se piensa igual con o sin escritura. Proceso recursivo. Una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual. Esto lo dijo Vogel y Horton en 1984. En las universidades argentinas se piensa que escribir es una habilidad básica general y por lo tanto transferible de un contexto a otro. Una técnica aprendida en la escolaridad primaria que se puede aplicar a cualquier texto y situación de escritura. En cambio, en las universidades anglosajonas se ha tomado conciencia de que escribir es una práctica social, propia de cada comunidad discursiva, que tiene conversiones disciplinares, institucionales e incluso geográficas propias. En las universidades argentinas se concibe la escritura como una actividad monológica de producción individual. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se entiende que escribir es una actividad dialógica. En doble sentido, por un lado, es una actividad retórica, es decir, dirigida a un lector que ha de analizar, de internalizar quién escribe, y ese lector el que regula en parte lo que se dice al escribir. También es una actividad dialógica porque es una actividad intertextual. Se escribe a partir de textos acerca de textos, y lo que se escribe es insumo para que otros escriban sobre textos. En las universidades argentinas se entiende que escribir es lo que se hace después de pensar. En cambio, las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se concibe que escribir es un método para pensar. Se piensa de manera distinta con o sin escritura. En las universidades argentinas, la escritura es entendida como una actividad instantánea. En una hora, los estudiantes escriben la respuesta a una pregunta. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir es un proceso recursivo que implica volver varias veces sobre lo mismo y por lo tanto requiere diferentes tiempos. En Argentina se entiende que el conocimiento se produce y luego se escribe. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, tal y como lo sostiene Vogel y Horton en 1984, se entiende que el conocimiento que produce una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual. Por lo cual es necesario que los profesores se ocupen no solo de transmitir sus conceptos, sino de enseñar sus prácticas lectoras y escritoras. En la tabla número 3 encontramos una comparación de las concepciones sobre el aprendizaje en la escritura. Entonces, el aprendizaje en la escritura, concepción habitual en Argentina y concepción difundida por la investigación en países anglosajones.
Transferencia de la habilidad elemental, adquisición espontánea, estado, conocimiento que se tiene o no se tiene. En la concepción difundida por la investigación en países anglosajones, dice, ingreso en una nueva cultura escrita que exige cambio en la identidad de los ingresantes. Aprendizaje que requiere ser promovido por acciones institucionales. Proceso. Saber que se desarrolla en interacción con los diferentes contextos en los que se escribe disciplina, propósito y destinatario. Con respecto al aprendizaje de la escritura de la tabla número 3, en las universidades argentinas se considera que los alumnos ya saben escribir y no se requiere aprender. Solo precisan transferir lo que aprendieron antes. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir académicamente significa ingresar a una nueva cultura escrita, que exige cambio no solo en cuanto a los géneros discursivos que se producen y a los procesos cognitivos que se ponen en juego para producir esos géneros, sino también cambios en la identidad de quien escribe. Los géneros constituyen formas típicas y convencionales de usar el lenguaje en situaciones particulares entre ciertos participantes y con fines específicos. En el caso que nos ocupa, el lenguaje y la lectura y la escritura que hacemos en alguna de las esferas determinadas de la autonomía de la actividad universitaria no son los mismos que en otros ámbitos, porque este uso está organizado y estipulado por las condiciones del contexto en que se tiene lugar. Dicho de otra manera, los géneros son marcos institucionalizados que generan expectativas mutuas entre autores y lectores. Estas expectativas se refieren a los formatos textuales y a sus contenidos, y también a qué hacer con el conocimiento de los géneros que allí se tratan. Por ello, diversos autores señalan que aprender los géneros discursivos empleados en el ámbito académico no es adquirir una técnica, sino incorporar a una práctica social. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es en todo caso una adquisición espontánea. En comparación a las universidades anglosajonas, han tomado conciencia de que el aprendizaje de la escritura académica requiere ser promovido por acciones institucionales. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, el aprendizaje de la escritura académica es concebido como un proceso, como un saber que debe ser orientado a partir de la enseñanza. Un saber que se desarrolla en interacción a los distintos contextos en los que se escribe, contextos que varían de disciplina en disciplina, de propósito de escritura en propósito de escritura, de destinatario en destinatario. Bueno, aquí está la tabla número 4, que es la comparación de las concepciones sobre enseñanza de la escritura en la Universidad Argentina y difundida por la investigación. Concepción habitual en Argentina. Se exige escribir, pero no se enseña, porque se supone que los estudiantes ya deberían saber hacerlo. Programa compensatorio, remedial, asunto de especialista. Y en la concepción difundida por la investigación en países anglosajones, se enseña a escribir porque se ha tomado en conciencia de que los modos esperados de escritura en la universidad difiere de aquellos requeridos en la escolaridad previa. Responsabilidad de hacer lugar a las prácticas discursivas con las que la disciplina elabora el conocimiento. Compromiso de toda la universitaria. Las cátedras universitarias argentinas no suelen escribir, dice la tabla número 4. Exige escribir, pero no la enseñan porque se supone que los estudiantes ya deben hacerlo. En el modo en que son evaluados por escrito, los estudiantes tienen que escribir y esperar que lo hagan de determinada forma, pero esta no suele ser enseñada.
En las universidades anglosajonas sí se enseña a escribir porque se ha tomado conciencia de que los modos esperados de las escrituras en las universidades difieren de aquellos requeridos en la escolaridad previa. Para ilustrar estas representaciones, veamos algunos fragmentos de entrevistas realizadas a universidades, a estudiantes universitarios argentinos. Estudiante de primer año de letras dice: me parece que enseñarnos a escribir no es una tarea que tiene que tener la universidad. Otros estudiantes afirman: estudiante de primer año de arte, en las materias que sí te piden que el texto esté bien organizado, que se entienda, no te lo explican nada cómo lograrlo, los profesores no te dicen cómo incluir citas textuales ni referencias bibliográficas. Se supone que lo sabes o que lo vas a averiguar por ahí. Podemos observar que estos alumnos señalan que las cátedras les requieren escribir no de cualquier modo, sino de acuerdo a ciertas convenciones de la escritura académica. A pesar de que estas suelen ser nuevas para los estudiantes, no se ejercitan en la escuela secundaria. Sin embargo, rara vez van acompañadas de enseñanza. ¿Qué piensan los profesores universitarios argentinos sobre la potencial orientación que podrá dar en relación con la escritura? Veamos la respuesta de un auxiliar docente de segundo año que imparte el curso de relaciones laborales cuando el entrevistador le pregunta: entrevistador, ¿vos crees que es una parte de tarea de enseñar a escribir? El docente dice: no. Entrevistador: ¿por qué? El docente dice: ¿por qué tengo que enseñarles la materia? Ellos lo tendrían que haber aprendido mucho mejor en la secundaria. Yo por lo menos escribía bien, aprendí en la secundaria a escribir. El entrevistador dice: ¿y vos cómo pensás que ellos, los alumnos, pueden aprender a hacer eso, a hacer un texto así, de esa calidad que vos esperas? El docente dice: supongo que ya lo saben, lo que es un buen texto. El entrevistador pregunta: ¿y de dónde lo podría saber? El docente se ríe y dice: muy buena pregunta, de las materias anteriores, porque estas materias que yo enseño es de segundo, y yo creo que, se queda pensando, yo creo que tendría que tener talleres de escritura con gente especializada de letras. Observamos que docentes como este no se ocupan de enseñar a escribir, pero en esta entrevista pareciera que toma conciencia de que por su cuenta, por inspiración, los alumnos no pueden aprender a hacerlo, y comienza a notar la necesidad de proveer esa enseñanza. Sin embargo, él sigue creyendo que no tiene que ver con ellos y apela a seguir especializado que enseñe sobre escritura. En Argentina, en la medida en que empieza a haber una pequeña conciencia de que los alumnos no pueden hacerlo solo, se tiende a considerar que el que debe ocupar de la escritura es el especialista, el profesor de letras, de lengua. En cambio, en las universidades anglosajonas se insiste que es un compromiso de toda la comunidad universitaria. En la tabla número 5 encontramos una comparación sobre la concepción sobre los alumnos universitarios. La concepción habitual en Argentina dice: autónomos, no precisan ayudas pedagógicas. Y la concepción difundida por la investigación en países anglosajones: corresponsables de su aprendizaje, pero necesitados de la orientación explícita para ingresar a nuevas culturas académicas. Se puede apreciar que esta representación en los siguientes fragmentos de la entrevista a docentes y alumnos sobre las orientaciones que se dan en relación con la lectura y la escritura, dice un auxiliar docente de primer año de psicología: no los oriento sobre lectura y escritura porque entiendo que son universitarios y ellos mismos tienen que decidir. Un estudiante de primer año de artes: el docente va y explica, te dice: lee estos textos y ya está. Depende de cada uno, como que ya son grandes y es algo que depende de ellos.
de los estudiantes universitarios. Sin embargo, la pregunta que nos formulamos es, ¿cómo alguien va a saber qué hacer si desconoce las reglas del juego? ¿Cómo va a poder decidir si no conoce las opciones? La creencia de que los estudiantes deberían ser autónomos no tiene en cuenta que la práctica de lectura y escritura que se exigen en las universidades son distintas a las que se exigen en la escolaridad anterior. Por consiguiente, pretende que se desenvuelvan independiente en ellas. Es de confiar en la magia. Nadie puede ser autónomo en una práctica en la que no tiene experiencia. Ser autónomo implica poder autorregular las propias prácticas, lo cual requiere conocer su norma de funcionamiento. Vamos a apreciar un fragmento de entrevista, la diferencia entre la universidad y la secundaria en cuanto a las prácticas de lectura y escritura esperadas. Esto lo dice un estudiante de primer año de humanidades. Dice, en la escuela secundaria nos daban consignas muy concretas de lectura y escritura. El trabajo consistía en transcribir párrafos de texto sin necesidad de razonar lo que se escribía, sin relacionar con otros textos e ideas, razonamiento que sí exige la universidad. Un estudiante de primer año de humanidades dice, el secundario está como más servido, más a la vista, más explícito. Las preguntas son concretas, tenéis pruebitas y vas estudiando temitas. Acá en la universidad es distinto, tenés que armar como una historia, crear un texto, acá está como más escondido, dice el estudiante. Los alumnos están diciendo que la universidad se encuentra con prácticas de lecturas y escrituras novedosas y que en muchos casos no saben cómo operar en este nuevo entorno. Resulta oportuno aquí citar a una antropóloga australiana, su nombre es Catherine Shannock, 2001, directora del programa de escritura de la universidad, quien defiende la necesidad de los estudiantes en un texto que titula From Mystery to Master, del misterio a la maestría. Al dominio, en esta cita hace referencia a que la práctica exigida a los estudiantes son un misterio para ellos. Shannock 2001, 2.8 dice, para desempeñarse en cualquier rol existen expectativas convencionales y los estudiantes no hacen mal en querer saber cuáles son esas expectativas. Esto significa ser dependiente, esto no significa ser dependiente, sino que es una forma de asumir responsabilidades en sí mismo. 2.2.3 Sistemas de enseñanza de la escritura académica. A continuación, haré referencia a los sistemas de enseñanza y mostraré en qué difieren las universidades argentinas de las universidades anglosajonas y en cuanto a su forma de enseñar a escribir en la academia. Aunque mi estudio contractivo ha indagado también qué ocurre en Canadá, a los fines de simplificar esta exposición, omitiré estos datos y los dejaré asentados que la enseñanza de la escritura académica está menos consolidada en las universidades canadienses respecto de las norteamericanas y que cuando lo están, los sistemas implementados son semejantes a los del país vecino, por lo que se ha inspirado en ellos. Para profundizar este estudio comparado puede consultarse a Carlino 2002, 2004, 2005b. 2.2.3.1 El caso norteamericano. La mayor parte de las universidades norteamericanas tiene un requerimiento de escritura. Esto quiere decir que para obtener el título de grado, cada alumno debe demostrar cierto nivel de escritura. Este requerimiento de escritura puede ser saldado de distintas maneras según las universidades. En algunas a través de un examen. En general, aprueban los estudiantes que ya vienen preparados de niveles previos. En muchas otras universidades no hay una prueba inicial, sino que todos los estudiantes deben recibir educación en escritura, según la forma que a continuación detallo. Por un lado existe un curso de composición y los alumnos estudian entonces composición 1, composición 2, etc.
Desde la perspectiva argentina, estos cursos no son novedosos, lo que constituye una novedad sobre los otros sistemas para enseñar escritura académica. Así, además de esta materia, separadas del resto de las asignaturas, existen los llamados centros de escritura. Son ámbitos físicos en los cuales funcionan diversos programas institucionales, tutores de escritura, compañeros de escritura o materia de escritura intensiva. También brindan un servicio de orientación a los docentes. El sistema de compañeros de escritura es similar a lo de los tutores, pero funciona de un modo más integrado a las cátedras. Este sistema requiere que el docente que imparte una materia coordine su trabajo con el centro de escritura. Por ejemplo, un profesor de biología, historia o ciencia política exige a los estudiantes una monografía para una fecha determinada y solicita al centro de escritura que un compañero de escritura acompañe alguna de sus clases, mientras que los alumnos están preparando los borradores. Los alumnos en clase acuerdan una tutoría para recibir retroalimentación que oriente la revisión del trabajo antes de entregar la monografía. Es posible notar que para que esto funcione, este sistema requiere de una mayor integración de la enseñanza, de la escritura en cada disciplina, porque el profesor que prevé tiempos diferentes cuando da consignas de escritura para que pueda intervenir el compañero de la escritura. Antes de la entrega final, leyendo y haciendo un comentario crítico de los textos de los alumnos. Los compañeros de la escritura también intervienen al comienzo de la tarea de escritura, en coordinación con el profesor de la asignatura, para ayudar a los alumnos a analizar las características que con texto ha de tener el escrito esperado. Las materias de escritura intensiva, que significa todo lo anterior, están reglamentadas institucionalmente. No cualquier materia puede ser considerada como tal. Para que la universidad certifique que la libreta de los alumnos que ha cursado una materia de escritura intensiva, esta materia debe cumplir con todo lo anterior y debe acreditarse frente al centro de escritura de la universidad, demostrando que esto ocurre. Por ejemplo, las materias que quiere se consideran de escritura intensiva. Ha de presentar un plan de cátedra y un programa de materias acorde, y estos son evaluados por la universidad. Para las cátedras, convertirse en materia de escritura intensiva tiene algunas ventajas. Como contrapartida a la labor extra, que significa llegar a ser tales, por ejemplo, se les reduce el número de alumnos por clase, o bien se le asigna un docente ayudante adicional, o bien se le otorga un subsidio para la innovación educativa, etc. Asimismo, estas materias de escritura intensivas cuentan con mucho apoyo técnico de los especialistas en enseñanza de escritura, que conforme al staff de los centros de escritura, estos especialistas guían a los profesores cualesquiera de química, psicología, negocio, etc., que no son expertos en enseñar a escribir, para que tengan herramientas sobre cómo hacerlo respecto a los temas que enseñan en su asignatura. Los programas de las materias de la escritura intensiva explicitan la relación entre las tareas de escritura y cómo los objetivos disciplinares, es decir, indica de qué modo escribir en una asignatura contribuye al aprendizaje de sus contenidos conceptuales. En la siguiente cita, Catherine Gottschalk, directora del Centro de Escritura de la Universidad de Cornell, ella describe el propósito del programa de la escritura de la universidad que sostiene este sistema de materia de escritura intensiva. Gottschalk, 1993, 2.23. Dice, un programa de escritura debe trabajar para y con y en beneficio de las disciplinas. El sitio en el que el lenguaje habita no puede estar aislado administrativamente.
Bueno, esta sería la esencia de la materia de la escritura intensiva y está coordinada por un programa de escritura al servicio de la asignatura y no al servicio de la enseñanza de la escritura por sí misma. Veamos en otro documento analizado en este estudio el caso de la Universidad Estatal de Georgia, que también tiene el sistema en materia de escritura intensiva. Dice, la materia de escritura intensiva usa la escritura como una herramienta para aprender y ofrecer amplias oportunidades para escribir en disciplina. La revisión y la retroalimentación de las escrituras en procesos son centrales porque la investigación indica que los estudiantes aprenden más y escriben mejor cuando revisen sus trabajos con frecuencia, a partir de la retroalimentación recibida. Estas materias suelen ser versión mejorada de las materias previamente existentes. La mayoría de materias de escrituras intensivas plantean tareas de escrituras con revisión, escrituras secuenciadas y revisión de pares y consultas con un tutor de escritura. Ejemplo de una materia de escritura intensiva en la Universidad de Geología del Medio Ambiente. El programa de la materia señala que el objetivo central de la tarea de escritura es crear oportunidad a acrecentar el aprendizaje. Todos los alumnos deben revisar sus escritos y después de la corrección del docente y la nota se asignará a esta versión revisada. El trabajo será corregido según los siguientes criterios: organización, precisión técnico-conceptual, gramática, adecuada cita de fuente, producto de un aprendizaje más allá cubierto en la materia. Esto lo dice el programa de cátedra Environment Geology de Georgia State University. 2.23.2 El caso australiano. En Australia, las corrientes teóricas que inspiran el interés de la escritura en la universidad son lingüística sistémico-funcional y las investigaciones provenientes de la psicología de la educación que han trabajado el vínculo de la escritura y de la evaluación. En este país existen políticas de gobierno federal que han promovido que en las universidades la responsabilidad explícita para el desarrollo de las habilidades de la comunicación, incluyendo la comunicación escrita como un objeto acordado en el sector empresarial. A la vez, la escritura y la lectura son incluidas en los currículos de las materias como herramientas para poder seguir aprendiendo en el futuro. En este país está claro que el conocimiento que se enseña hoy en las universidades sin duda va a ser insuficiente para el desarrollo profesional y buena parte va a estar desactualizado cuando los estudiantes egresen de las carreras. Por lo tanto, tendrán que seguir aprendiendo. Entonces las universidades han asumido la responsabilidad de enseñar a seguir aprendiendo en el futuro, a través de ocuparse en el presente de la lectura y la escritura. Por consiguiente, muchas universidades tienen legislaciones, estatutos universitarios en los que aparecen la lectura y la escritura como habilidad de la comunicación que va a requerir para el desempeño profesional y que la universidad se compromete a ocuparse de ellos. Estos centros de escrituras también proponen lo que se llama enseñanza de equipo. Este sistema se caracteriza por el trabajo en conjunto de dos profesores, un profesor experto en un área, física, biología, historia, que sabe leer y escribir en su disciplina, pero no necesariamente sabe escribir en esta práctica. En otro, un profesor experto en escritura perteneciente al Centro de Enseñanza y Aprendizaje, especialista en enseñarle. El trabajo de la asignatura, que incluye orientación sobre cómo escribir en esta materia, y el trabajo en equipo se mantiene hasta que el profesor de la asignatura pueda proporcionar estas estrategias de enseñanza de la lectura y escritura para proseguir por su propia cuenta en el futuro. Un psicólogo educacional australiano, Vic, expone las razones fundamentales
por las que hay que ocuparse de la escritura en materia. Tomar nota de los textos o escribir apuntes en clases no son procesos separables del aprendizaje de una asignatura, que puede ser enseñada por expertos ajenos de la misma, ya que toman adecuadamente dependientes de la comprensión de aquellos sobre los que toma nota, es decir, la materia. Esto lo dijo Bill, 1990, Chalmers y Fuller, 1996. Como se observa, algunos sectores de la Universidad Argentina comienzan a tomar conciencia sobre la necesidad de ocupar de la lectura y de la escritura. En los foros donde estas cuestiones han sido planteadas, como simposios y jornadas, surge la controversia sobre 1. ¿Quién debe asumir esta responsabilidad? ¿El profesor de la asignatura integrado de la lectura y la escritura de su materia o el profesor especializado en lengua? 2. ¿Cuándo se debe trabajar la escritura y la lectura? ¿A comienzo de las carreras o a lo largo de ellas? A pesar de este panorama problemático y de debate, estas experiencias son valiosas porque convierten en lo observable la lectura y la escritura, y de ese modo recuerda que hay que ocuparse de ellas. Sin embargo, los refuerzos realizados hasta el momento son insuficientes por varias razones. Por un lado, por cómo se percibe el problema, enseñar y aprender a leer y escribir en universidades se consideran fenómenos remediales que se han implementarse en virtud de las carencias constatales de los alumnos. La segunda razón de estos esfuerzos sean insuficientes se refiere a su impacto. Las acciones iniciales no suelen tener un alcance general, porque están ubicadas solo al comienzo de las carreras o porque depende de las voluntades y compromisos personales de los profesores sin apoyos institucionales. Por último, los proyectos emprendidos no están legislados, han surgido como propuestas ad hoc y aún no han sido incluso en las agendas de discusión de los gobiernos de las universidades y no están contempladas en los estatutos. Y por ello carece de sostén institucional y plantean dudosas continuidad en el futuro porque no tienen asegurado su financiamiento. No integran el currículum de las carreras y no son consideradas ni son por profesores, alumnos e instituciones como intrínsecas a la formación superior. Estas acciones por el momento no conforman parte de una política orgánica de la casa de estudio. Por su lado, las experiencias que no integran la lectura y la escritura en la enseñanza de las cátedras, sino que se da a través de talleres separados, han de ser apreciadas con cautelas. Primero, porque depositan la responsabilidad de ocuparse de la lectura y de la escritura en una instancia única y que en muchos casos la ilusión que se hace de algo cuando en realidad no se hace lo suficiente. La existencia de un curso taller específico o curso, salvo que vaya acompañado de otras acciones, puede dar implícitamente el mensaje al resto de las asignaturas de que a ellas no cabe ocuparse de cómo se lee y escriben los estudiantes en su materia. En segundo lugar, ¿por qué los estudiantes, al ver que este tipo de cursos no están insertos en la estructura curricular y lo involucran en temas que ellos no eligieron estudiar, pueden considerarlos irrelevantes? Quien cursa ciencias económicas, físicas o relaciones industriales, por ejemplo, suelen preguntarse qué tienen que ver la lectura y la escritura con sus estudios. En cambio, aprecian que los profesores de las materias propias de su carrera los orienten sobre la lectura y la escritura de los contenidos que la constituyen y sobre los géneros discursivos específicos de estas disciplinas en los ámbitos profesionales. Las experiencias de las universidades anglosajonas muestran que para que esto ocurra se precisan acciones institucionales de desarrollo profesional de los docentes, es decir,
se requiere que el trabajo interdisciplinario entre especialistas en lectura, escritura y aprendizajes y especialistas en el resto de las materias. Estas acciones formativas o de labor en equipo son las que permiten que progresivamente los profesores de diversas cátedras universitarias logren integrar la enseñanza de sus contenidos con la enseñanza de las prácticas, tanto de las prácticas de lectura y de escritura, que esperan que realicen sus alumnos tanto para aprender estos contenidos como para desempeñarse en sus profesiones futuras. El valor de los estudios comparativos. Este trabajo de investigación presentado, realizado con un enfoque contractivo, ha permitido volver observable el quehacer propio, comparar lo que se hace en Argentina con lo que se hace en otros países, que ayuda a entender mejor el problema. Sabiendo que es la práctica y la concepción arraigada son difíciles apreciables como tales desde su interior, y en los estudios comparativos suelen ser instrumentos propios para dotarla de visibilidad. Por ello, indagaciones contractivas como la presente posibilitan convertir en observables algunos supuestos y modos de hacer habituales y culturales, pero no naturales ni necesarios. A la vez, permiten aprender del camino transitado por otro, no para copiarlo, sino para evitar inventar lo que ya fue aprobado, para poder diseñar a partir de la experiencia ajena y de este modo para contribuir a la didáctica de la escritura y de la lectura en la educación superior. Si no tenemos en cuenta los realizados por otros, no es posible avanzar. Por ello, es importante documentar las prácticas. Esto posibilita hacer historia científica si no se publica. El quehacer docente e institucional queda en el campo de la experiencia anecdótica individual. Si se difunde a través de la escritura, lo que se hace en las aulas y en las instituciones es favorecer que otro lo critique y construya a partir de allí. Esa funcionalidad de la ciencia, el conocimiento va a documentarnos y es el objeto de crítica de un conocimiento posterior. La necesidad de la alfabetización académica. 3.1. Razones. Según surge de este estudio, es necesario que nos ocupemos de la lectura y de la escritura en todas las cátedras universitarias por varias razones. La primera es porque no se puede aguardar a que se mejore la educación previa, la educación secundaria. Eso sería condenar a los alumnos universitarios actuales. Si bien la educación secundaria también ha de mejorar, carecemos de tiempo para esperar a que los alumnos lleguen mejor preparados al futuro. Además, incluso si esto ocurriera, seguiría siendo necesario que la universidad también se hiciera cargo de la responsabilidad que le cabe. Aunque el secundario mejorara, esto no implica que allí se deba enseñar a leer y escribir como después se hará en las universidades. La práctica de lectura y escritura académica, los géneros discursivos que emplean las diferentes disciplinas y profesiones, no son saberes pertinentes para enseñar en la educación secundaria, sino en la universitaria, porque son propios de esta. Es cierto que la universidad secundaria tiene mucho que mejorar en cuanto a las prácticas de interpretación y elaboración de textos que promueven, pero esto no es equivalente a lo que luego deberían ser objeto de enseñanza en la formación superior. En síntesis, aunque la educación secundaria mejore, nos corresponde ocuparnos de la lectura y la escritura en la universidad. La segunda razón para que la universidad se haga cargo de orientar la forma de la escritura y de la lectura, esperan es que los responsables de la educación previa, cuyos alumnos llegan a la universidad, son los maestros y profesores primarios y secundarios, profesores que forman en la educación superior. Por lo tanto, si a ellos no se les da una enseñanza que integre la lectura y la escritura, ¿cómo lo van a hacer con sus futuros alumnos primarios y secundarios, que son los que después llegan a la universidad? Los maestros y profesores de la escuela de primaria y secundaria,
cómo aprenderán a incluir en sus clases la enseñanza de la lectura y la escritura, de modo que sus alumnos lleguen luego mejor formados a la universidad. Solo con teoría, sin haberlo experimentado en carne propia, en su formación superior como estudiantes universitarios. La tercera razón por la cual todas las cátedras universitarias han de ocuparse de la lectura y la escritura es porque en el caso de no hacerlo, están planteados una evaluación injusta. Si no nos ocupamos de orientar el análisis y elaboración de los textos en universidad, pero si seguimos evaluando a los alumnos a partir de la lectura y la escritura, estamos evaluando algo que no se nos ha enseñado. Eso es una evaluación inválida, porque exige demostrar lo que no ha sido objeto de enseñanza. La cuarta razón tiene que ver con el hecho de que ciertas formas de leer y escribir son herramientas epistémicas necesarias para elaborar el conocimiento impartido. Trabajar los temas de una asignatura a través de leer y escribir sobre ellos es bien distinto a hacerlos únicamente escuchando exponer el profesor. Por ejemplo, quien consulta uno o más textos y escribe sobre lo leído, descubre que no tenía claro lo que quería comprender de ellos. Incluso incoherencias, ideas que se contradicen mutuamente, y se dan cuenta que no tienen alguna en sus pensamientos que requieren seguir leyendo a través de la escritura. Escribir es un medio de exteriorizar y objetivizar lo que creímos que sabíamos sobre un tema, y de este modo es posible revisarlo, elaborarlo, reformularlo y clarificarlo. Entonces, no han de estar organizadas solamente en un entorno de transmisión del saber por parte del docente. Para que los alumnos se apropien de que sus profesores pueden enseñarles, tienen que elaborarlo y transformarlo. Y es a través de la lectura y la escritura cómo consiguen asimilar la información recibida. Que los docentes expliquen en clase sin que los estudiantes lean y escriban, promuevan un aprendizaje superficial, no integrado. Los estudiantes no se adueñan del saber que se les presenta, sino de la reelaboración a través de la lectura y la escritura. La quinta razón es el orden motivacional y participativo. Los alumnos que leen y escriben participan más en clase porque la lectura y la escritura promueven mayor cantidad de actividad cognitiva. Si ha leído, si ha enfrentado los problemas que plantea al escribir, tiene algo para decir y para consultar. Asimismo, el hecho de que los alumnos escriban permite a los docentes conocer que van entendiendo y que no. Por ejemplo, es habitual que cuando los profesores consultan en clase hay una pregunta. Muchos estudiantes que sí tienen dudas permanezcan en silencio porque sienten vergüenza o temor a que los crean incapaces por sus inquietudes. Sin embargo, si el mismo docente pide que en grupo de 2 o 3 los alumnos formulen por escrito una o más preguntas relativas a lo que no entienden o a lo que les gustaría saber sobre el tema tratado, es muy probable que recojan al menos una pregunta por grupo, ya que la situación de intercambio entre pares y de escritura resulta desinhibitoria, lo que muchas veces los alumnos no se animan a decir oralmente, sale a la luz cuando se propone emplear la escritura. Obstáculos. Hasta aquí las razones para que la universidad se ocupe de seguir enseñando a leer y a escribir en todas las asignaturas. Veamos ahora los obstáculos que enfrentan esta responsabilidad que implica. Por un lado, el tiempo durante las clases y el tiempo del docente. El tiempo de esta clase está relacionado con el conjunto de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se enseñan. Habitualmente ocurre que el tiempo no alcanza para cubrir todos los contenidos de los programas. Por ello, muchos docentes piensan que no pueden incluir también la enseñanza de la lectura y la escritura. Desde mi punto de vista, esta objeción no es preocupante, porque lo que cabe es que las cátedras revisen la idea que se tiene o que significa dar una materia o cubrir un programa. Generalmente, presupone que esto conlleva que el docente explique todos los temas. Esta concepción de enseñar implica, a su vez, una concepción de aprendizaje determinada. El aprendizaje por recepción pasiva,
Quienes así piensan suponen que los alumnos aprenden al ritmo de lo que se les transmite. Suponen que internalizan a modo de espejo lo que han escuchado. Esta idea de una mente que funciona como fotoscopiadora ha sido cuestionada por la mayoría de las investigaciones sobre el aprendizaje. Sencillamente no se aprende de este modo. Entonces, desde esta perspectiva, cubrir el programa solo calma la ansiedad del docente, pero no asegura que los alumnos en su cabeza incorporen conocimientos dados. Entonces, de nada sirve transmitir un sinnúmero de contenidos si los alumnos no logran comprenderlo y apropiarse de ellos. Y he mencionado más arriba que las principales herramientas cognitivas para hacerlo son la lectura y la escritura. Por consiguiente, cuando los profesores señalan la falta de tiempo curricular como obstáculo para ocuparse de la lectura y de la escritura en su materia, habrá que discutir con ellos la idea que tienen acerca de cómo se le enseña para que los alumnos puedan aprender profundamente. Entiendo que hay formas de aprendizaje profundo y superficial, y lo que interesa es un aprendizaje profundo, que requiere necesariamente la elaboración de los estudiantes. En muchos casos es necesario aligerar el currículo y hacer lugar a las prácticas de lectura y escritura para que los que se transmiten en clase logren ser apropiados por los alumnos. La objeción más seria desde mi punto de vista es el tiempo del docente, el tiempo para leer los escritos de los alumnos y realizar comentarios. Este tiempo en realidad está ligado con la proposición que hay entre alumno y estudiante, porque el tiempo que precisa un docente para seguir de cerca la elaboración del conocimiento por parte del estudiante aumenta mayor cantidad de alumnos por docente. Que un profesor pueda ocuparse de retroalimentar la escritura de sus alumnos es lo que económicamente resulta más costoso, porque exige incrementar el tiempo de docente y bajar la cantidad de alumnos por docentes. Para ello se requerirá un esfuerzo institucional y no como se resuelve o como se plantea en el problema. Existen varias alternativas, por ejemplo, enseñar a los alumnos a hacer sus propias revisiones de textos, enseñar revisión entre pares, crear cuerpos de tutores que ayuden y colaboren con el docente, pero de todos modos es un obstáculo para pensar. El obstáculo es la falta de formación de los docentes. Los docentes de historia, biología, etcétera, con razón dicen: ¿cómo me voy a ocupar de la lectura y la escritura si yo no sé cómo enseñarle que se ocupe él, que sepa? Esta objeción válida, pero es fácil de revertir a través de programas sostenidos en el desarrollo profesional. Enseñanza de equipo tenemos para inspirarnos los modelos que presenta la investigación y que ha mostrado, u otros que podrán diseñar y poner a prueba en el futuro. Conclusión. Los resultados de mi estudio contractivo entre universidades estadounidenses, australianas y argentinas nos han llevado a fundamentar por qué la educación superior ha de hacerse cargo de la enseñanza de la lectura y la escritura académica, y qué escollos es preciso enfrentar. Ahora bien, es posible invertir el razonamiento y preguntarnos ¿qué ocurre si nos ocupamos de la lectura y la escritura en cada materia? Encontrar una respuesta es sencillo. Ocurre aquello de que lo habitualmente nos quejamos, que los alumnos no participan en clase, no están motivados, no entienden lo que leen, no saben qué escriben, aprueban el examen y la materia siguiente se les olvida de lo que supuestamente aprendió. Egresan de las universidades sin poder comunicarse efectivamente por escrito en el mundo profesional al que entran, y que no tienen herramientas para seguir aprendiendo autónomamente en el futuro. Si la universidad no asume un compromiso serio y sostenido de integrar la lectura y la escritura en la enseñanza del conjunto de la asignatura, ocurre sencillamente esto. Esta consecuencia de que nos ocupamos de la lectura y la escritura atañen a la calidad y a la equidad de la educación. Si se ha señalado de no hacerse cargo de enseñar a leer y a escribir académicamente, pero sí evaluarlo, implica éticamente una evaluación injusta. Esto en Argentina, como en otros países, nos afecta a todos los alumnos por igual. Perjudica más a aquellos que provienen del entorno no familiarizado con las prácticas de lecturas y de escrituras académicas. Si la universidad no les ayuda con ellas, tampoco tiene apoyos en sus hogares. Entonces, el fracaso y la deserción estudiantil se concentran en los sectores más desfavorecidos socialmente. Por lo tanto, no ocuparse de la lectura
y la escritura atenta sobre todo contra este sector de la población más vulnerable y contribuye a reproducir las condiciones de desigualdad de ingresos en vez de aportar a reinvertir. A partir de este panorama, los desafíos que enfrentamos en el mundo hispanohablante son diversos. Por un lado, necesitamos indagar sobre las culturas escritas en la Universidad de América Latina. Sabemos mucho acerca de lo que no se sabe hacer los alumnos. Sabemos menos acerca de lo que hacemos nosotros como profesores. Por otro, necesitamos repensar la escritura como objeto transparente, evaluado pero no enseñado. Necesitamos diseñar y poner a prueba formas de enseñanza sostenibles, que no implican un esfuerzo sobrehumano para el docente. Estas formas de enseñanza no están dadas, no existen todavía, debemos inventarlas, ponerlas a funcionar, evaluarlas, difundir las nuevas experiencias. Además, requerimos el apoyo institucional para que esta no sea una responsabilidad exclusiva del docente, sino para que avancemos hacia un futuro, un esfuerzo compartido. Espero que lo expuesto en este trabajo contribuya a seguir pensando sobre el tema. En este sentido, uno de los retos será desnaturalizar ideas habituales que damos como supuestos. Por ejemplo, la representación de leer y escribir son competencias básicas. Estas concepciones no son neutras sino operantes. Cambiarlas es el primer paso para transformar la práctica. Según el sociolingüística Hell, la idea genera condiciones para ciertas realidades que sean concebidas como posibles o imposibles, a través de favorecer o impedir determinadas acciones. Hell en 1990, en la página 8 y 23, expresó: la idea no solo reflejan la realidad, sino que parcialmente ayudan a crearlas o a construirlas. La teoría fundamenta creencias. Las creencias llevan a acciones y las acciones crean mundos o realidades sociales. En este sentido, mi deseo es que la idea que he compartido en este trabajo sirva para continuar debatiendo y para contribuir al cambio. Ojalá alguna de ellas den origen a una mejor educación superior. Muchísimas gracias.